compañeros y compañeras legisladores, durante los últimos 2 sexenios, la política exterior de México se caracterizó por una proclive hacia las políticas norteamericanas y por un virtual abandono hacia América Latina, lo cual dio como resultado que nuestro país perdiera su tradicional liderazgo en esta región. La presencia del exsecretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno anterior, José Antonio Meade, en el gabinete actual de la administración como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al principio se supuso como una posición designada a propósito de aspectos económicos y de inversión extranjera. Sin embargo, con el paso de los meses se observa dicha visión como un poco y nulo desarrollo que no ha rendido ningún fruto. Ante la inexperiencia del nuevo responsable de la diplomacia nacional, la profunda desorientación en los primeros pasos de la política exterior de México se caracteriza por la disfunción en la materia. Es cierto que con la visita a Guatemala del entonces presidente electo como primera salida, parecía que dejaba clara la prioridad de Latinoamérica para su gobierno, incluso también en la primera visita como el presidente de funciones al que fue a Uruguay, a pesar de las críticas, refrendaba su vocación de acercamiento con la macrorregión. Más aún, esas visitas no han podido cristalizarse en acuerdos reales, quizás debido a la falta del seguimiento del titular en la materia, y tales visitas solo han quedado como visitas protocolarias. También el pasado viernes 17 de mayo en Washington fue presentado el balance y análisis de la Organización de Estados Americanos respecto de la situación de la lucha contra el tráfico de drogas y adicciones. Para sorpresa del gobierno mexicano, no obstante que fue el patrocinador en el grupo de expertos por nuestro país, el representante fue Genaro García Luna, el muy cuestionado ex servidor público. Y de nuevo la Secretaría de Relaciones Exteriores quedó al margen de cualquier sugerencia de participación de algún funcionamiento del actual gobierno. Pero lo que más ha llamado la atención es la ausencia de líneas definidas en cuanto al posicionamiento del país a sus representaciones o embajadas. El actual representante de México en España, Ramírez Acuña, de quien se recordará, fue el primer secretario de Gobernación de Felipe Calderón y coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados. Debido a su reciente cabildeo, fue posible que el gobierno de España le confiriera la que ahora acabamos de aprobar, la condecoración al Orden del Mérito Civil, cuando ya sabemos los magros resultados al respecto. La solicitud, con estos datos pareciera que el sexenio anterior no ha concluido y que lo cierto es que el equipo del expresidente en materia de política exterior sigue trabajando e incidiendo en esa materia. Compañeras y compañeros diputados y senadores, aquí la cuestión es sin duda en dónde queda la diplomacia en México y cuáles son eventualmente sus intereses o planes de acción, pues en tanto los reconocimientos internacionales a la anterior administración sumados a la inacción por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los acontecimientos denotan la falta de objetivos. Una de las primeras instancias para reposicionar a México en el escenario internacional a nivel económico y político fue el lanzamiento de la candidatura de Herminio Blanco Mendoza como director general de la Organización Mundial de Comercio. Para ello, los nuevos funcionarios de la Cancillería designaron a la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Lourdes Arana, como una especie de promotora de dicha candidatura y pusieron a su disposición cuantiosos recursos públicos. Al final sabemos lo que pasó. Otra falla de nuestro canciller. En tales circunstancias resulta necesario que el titular de la Cancillería informe detalladamente cuáles fueron las causas políticas de fondo que determinaron el fracaso de la política exterior mexicana. Mas todavía el sábado 4 de mayo los presidentes de Guatemala y Honduras firmaban su formal adhesión al proyecto Petrocaribe dirigido por el gobierno venezolano para proporcionar petróleo y gas a precios bajos y pagaderos a 25 años. Con eso, 2 países, ya son 18, los que integraban este estratégico grupo que por el momento de las votaciones en la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, tienen un peso importante. De esa manera, la pregunta y preocupación es, ¿y qué hace la diplomacia mexicana cuando la influencia de Venezuela toca las puertas de la frontera sur? Eso sin tocar el notable protagonismo de los países obviamente integrados por el BRIC, en donde efectivamente tienen un grado de movilidad y efectividad en su política.
Otro tema que nos preocupa es el nombramiento de políticos a cargos diplomáticos de alto nivel. Diversos medios de información nacionales han informado que el secretario de Relaciones Exteriores nombró a la exprocuradora Marisela Morales Ibáñez como cónsul de México en la ciudad de Milán, Italia, y que están realizando dichos trámites protocolarios. Esta designación, que con argumentos legaloides busca escapar de este control legislativo, preocupa porque por tratarse de un consulado de carrera. Resulta altamente preocupante, no solo porque pone en evidencia este acuerdo, este compromiso entre la administración de Peña Nieto y la administración de Felipe Calderón, sino por la misma trayectoria y errores que cometió esta funcionaria pública durante su administración, la cual padeció una de las políticas más entreguistas y sumisas frente a las diversas agencias de seguridad estadounidenses. Destaca la aprehensión del exfiscal contra el crimen organizado Noé Ramírez Mandujano, quien fue acusado de recibir $450,000 en sobornos por parte de narcotraficantes a cambio de informarles sobre operativos en su contra. Las acusaciones se basaron en declaraciones de un testigo protegido llamado Jennifer. Junto con él fueron detenidos Javier Herrera, el excoordinador de seguridad de la Policía Federal, y obviamente funcionarios de la Interpol México. Otro caso fue el del general Tomás Ángeles, quien fue acusado por recibir dinero de la Barbie. Las acusaciones estaban basadas en declaraciones del mismo testigo llamado Jennifer, y este último caso, diversas fuentes señalaron que en realidad se trató de una venganza personal. Voy concluyendo, diputado presidente. Por ello, compañeros, ojalá y haya sensibilidad y importancia en este tema, en lo expuesto, en este punto de acuerdo, en el que nosotros exhortamos al Ejecutivo Federal para que precisamente nos diga cuáles son sus objetivos y metas de este gobierno, no del anterior, esas ya las conocemos. ¿Cuál es la estrategia que está diseñando? ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de la política exterior de México a la fecha? ¿Cuál es nuestra posición respecto a América Latina y el olvido que tenemos sobre ellos? Y sobre todo, compañeros, el exhorto a que se privilegie a los funcionarios de carrera que llevan años trabajando en materia del servicio exterior mexicano y que no son nunca tomados en cuenta para ocupar estos cargos de embajadores y cónsulos, que ahora pareciera que este espacio pues va a servir para la protección de los incómodos, para la protección de los amigos. Es cuando, diputado presidente.